Bueno, después de nuestra pausita musical en una calle cubana, en una calle de La Hermosa. Habana, volvemos, Sí, volvemos. señor. Una bonita versión Caballero. de la... Vaya, caballero. Bueno, Fior, vamos a Vaya, saludar a caballero. nuestro invitado, que es el doctor Rubén Darío Vega. Él es psicólogo clínico, escritor, conferencista, trabaja el tema del umbral del talento, de la gestión humana, pero además ha invertido muchos años en el desarrollo de procesos de intervención al interior de las empresas, trabajando con la gente, capacitación, entretenimiento, las aptitudes, las habilidades, en fin, una verdadera autoridad y por eso es un gusto tenerlo aquí. Doctor Rubén Darío, gracias por acompañarnos. Aquí estamos. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los televidentes que tienen la oportunidad de compartir con nosotros en esta mañana. Bueno, nos alegra verlo y nos alegra que esté bien porque mire que esta pandemia nos ha puesto al frente varios retos. Aquí todos los días hablamos de educación, doctor Rubén Darío, y Fiora ha insistido mucho en el tema de la alternancia, el regreso a las clases y quisiéramos arrancar por ahí, ahora que las autoridades y los decretos anuncian que se vuelve a la presencialidad gracias a la alternancia. Pero en su concepto, esto de la pandemia, las cuarentenas, el encierro, las restricciones, la virtualidad, ¿cómo ha afectado la salud mental de los estudiantes, de los padres y de la comunidad educativa en general? De muchas formas, realmente de muchas formas. Uno no se puede alejar del hecho de que fuimos obligados a tener ciertas convivencias dentro de los sistemas familiares. Nadie estaba preparado para esto. Si lo revisamos desde lo que es la paternidad, pues los vínculos, los núcleos familiares evidentemente se encontraban juntos en algunos momentos del día, pero muy cortos. De repente, cuando los padres llegaban a casa de trabajar en horas de la noche o en horas de la mañana, cuando se reunían todos a desayunar y cada uno salía a su contexto laboral, académico. Esto nos invitó a que comenzáramos a desarrollar nuevas estrategias y nuevos recursos para el relacionamiento familiar. No estábamos preparados para eso. Era increíble ver cómo los padres y cómo las mamás se quejaban de tener que pasar tanto tiempo con sus hijos sin realmente tener las estrategias y los recursos necesarios para que esa convivencia fuera sana, fuera enriquecedora, fuera placentera. Este fue un ejercicio que realmente nos llevó a todos a experimentar, a buscar las formas, a buscar los mecanismos, a fortalecer nuestros vínculos. A mí me parece que fue un ejercicio bien interesante, fue un ejercicio bien bello, porque también nos invitó a ver de lo que no éramos capaces. Y eso no era malo. A mí me parece que aprender de esas experiencias, que aprender de todas estas situaciones conflictivas emocionalmente, nos preparan para lo que viene hacia adelante, porque nadie ha dicho que una situación como la que vivimos el año pasado y que estamos viviendo todavía en no se vaya a presentar más adelante. Y todas esas convivencias comenzaron a generar muchos conflictos emocionales. Los conflictos que se presentaban en el subsistema parental, papá y mamá discutiendo por algunas cosas, los chicos que tenían que utilizar en muchos sistemas familiares un computador que tenían que rotarse para todos, para sus clases. Eso comenzó a generar una cantidad de elementos angustiantes, de ansiedad en los niños que querían también seguir conectados virtualmente porque era la única forma de interactuar con un mundo que en un momento determinado les fue arrebatado. Todo eso, todo eso incidió en nuestro comportamiento emocional y eso de alguna manera comenzó a incidir en la dinámica relacional que teníamos en los núcleos familiares. Porque claro, eso comenzó a generar conflictos, comenzó a generar problemas, comenzó a generar mucho distanciamiento, muchos castigos, muchas amenazas, precisamente porque no estábamos acostumbrados a vivir en familia. Pero ha sido un ejercicio que a mí me parece, desde la perspectiva constructiva, me ha parecido un ejercicio muy enriquecedor. Nos mostró de qué éramos y de qué no éramos capaces. Qué bueno escuchar esas reflexiones suyas, doctor, porque por ahí anda un dicho que dice que las familias se unieron o se construyeron para toda la vida, no más bien para todos los días. Y entonces esa cotidianidad de no solo discutir por algunas cosas, hay algunas que discutíamos por todo y el día entero, doctor. Es decir, fue un reto y una búsqueda constante de mecanismos para ponernos de acuerdo y para llevar la fiesta en paz, porque
duro, duro estar todo el día con alguien. Y al final de todo esto, le digo, en la experiencia de los colegios, es que los papás queríamos que los niños fueran, pero los niños no querían. Sí, ¿qué lectura le da usted a eso, a toda esta reflexión? Yo veo muchas cosas. Mira, en principio siento que el ejercicio lo que nos permitió ver es que realmente nosotros no estábamos tan vinculados con nuestros hijos. Es decir, paradójicamente, lo que uno Con el observaba antes en esposo. los sistemas familiares era que los padres no tenían tiempo para compartir con sus hijos. Entonces, al no compartir, muchos comportamientos sociales de los hijos eran disfuncionales. Y uno decía, ojo, es que los padres no comparten. Pero esta experiencia del año pasado nos demostró que no era solo compartir, que no era solo la convivencia, porque tuvimos todo un año para compartir y todo un año de convivencia y eso nos generó muchas dificultades. No quiere decir que en todos los entornos familiares haya sido así. Muchos lo vivificaron de una manera distinta y fue enriquecedor. Pero en algunos sistemas familiares sí se notó que la convivencia, el solo convivir, no es necesario. Tenemos que desarrollar muchos recursos emocionales, ahí es donde está el secreto. Ahí es donde está el quid del asunto. ¿Cuánta contención emocional nosotros logramos tener cuando nos acercamos a las diferencias, cuando abordamos los conflictos emocionales con nuestros hijos, cuando abordamos los conflictos emocionales con nuestra pareja? Ahora, para muchos chicos y para muchas chicas hubo una ganancia en no tener que ir al colegio, sobre todo aquellos que muy probablemente no son muy dados a la interacción social, que tienen mucha introversión, que son tímidos, que les cuesta mucho interactuar con el otro, con sus pares, con sus iguales dentro del contexto académico. Para ellos la virtualidad fue una ganancia, pero ojo, no hay que perder de vista que uno de los elementos, uno de los recursos fundamentales que los niños desarrollan cuando están en los contextos académicos son los procesos de socialización. Y los procesos de socialización nos permiten a nosotros involucrar las normas, las reglas, la disciplina, los hábitos. Todos esos elementos son esenciales para la vida. El mundo es un mundo normado, el mundo es un mundo reglado. ¿Eso qué supone? Que nosotros tenemos que desarrollar ciertos hábitos que nos permitan prepararnos para el mundo. En los sistemas familiares, en la casa, esos hábitos no se estaban dando, por muchas razones. Porque mamá ya prefería que el niño se levantara en pijama y se conectara porque lo importante era que se conectara, así no se bañara. O porque el niño de repente no hiciera pataleta y mejor que estuviera en su cama viendo el computador y se conectara con su profesor, así no saliera en la pantalla. Y todo eso de alguna manera termina desdibujando las normas, las reglas, los límites que se construyen en los procesos de socialización en los entornos académicos. Por eso yo sí siento que esto de la alternancia se vuelve fundamental, que los niños vuelvan a retomar unos hábitos que son importantísimos y que evidentemente desde el contexto de la familia se fortalezcan. Oiga, doctor Vega, ¿usted cree que, bueno, uno escucha siempre a los padres, prefiero que mi hijo pierda un año y no que pierda la vida, porque si vuelve al colegio se va a contagiar, allá no va a existir el distanciamiento porque usted lo dijo, los niños se abrazan, juegan fútbol, tienen rutinas que hacen parte de la convivencia escolar, pero ¿usted cree que vamos a volver a la presencialidad 100% como la conocimos o que este reto nos va a imponer que la virtualidad y la presencialidad van a seguir conjugándose? ¿Cuál es su pensamiento al Yo, respecto? yo creería que sí, yo creo que la virtualidad y la presencialidad se van a seguir conjugando. Lamentablemente los colegios no podrían garantizarle a los padres de familia el 100% de el distanciamiento social. Los niños son niños, tal vez lo podemos encontrar en los adolescentes, pero los niños son niños y los niños por ese comportamiento natural, si se quiere, tienden a la interacción, al compartir, al estar uno al lado de los otros. Pero somos animales de costumbre, los seres humanos somos animales de costumbre y tarde que temprano nos vamos a adaptar a esas circunstancias. Y yo creo que sí, que muy probablemente vendrá un modelo más adelante, que muy probablemente será la alternancia, estaremos algunos días en la presencialidad, estaremos algunos días en la virtualidad, más que pedirle a las instituciones educativas que tengan todos, que cumplan todos los protocolos de bioseguridad, pues no podemos hacer más, pero tenemos que adaptarnos a esas circunstancias. Yo siempre digo que no es reinventarnos, a mí esa palabra no me gusta mucho.
yo prefiero decir adaptarnos, que haya una adaptación a las nuevas circunstancias, porque esto de reinventarnos es como si tuviéramos que reinventarnos todos los días para todo lo que hacemos en la vida, porque la vida todos los días es distinta. Pero si nos adaptamos a estas nuevas circunstancias, yo creo que podemos tener unos grandes aprendizajes y más adelante, muy probablemente, cuando ya hayamos explorado otras posibilidades en las vacunas, cuando ya muy probablemente mucha población se haya vacunado, iremos perdiendo el miedo que a nosotros como padres, yo soy papá, que a nosotros como padres nos da que nuestros hijos vayan al colegio, pero tenemos que enseñarlos también que se preparen para eso. Tenemos que enseñarlos a que tengan unos comportamientos que les permitan a ellos el autocuidado y el autocontrol. Eso hace también parte de la vida. Doctor Rubén, yo también le apuesto a ese modelo. Yo creo que ya había comenzado hacía muchos años con las universidades, con la gente adulta, ¿no? Ahora, digamos que lo que hizo fue moverse a los más jóvenes, la alternancia, ¿no? Que un día va al colegio, otro día se queda en la casa. Y ese proceso de la modernidad llegó a los más pequeñitos. ¿Cree usted que eso va a servir para crear jóvenes, chicos más maduros, que cuando lleguen a la edad adulta sean más maduros de lo que somos nosotros? ¿Puede darse eso como parte de la sistematización de todo este proceso? Pues con que logremos cambiar un poco esta generación de cristal con la que nos hemos venido enfrentando, me daría por bien servido. Porque la verdad es que lo que hemos visto en estas nuevas generaciones es un tema, son chicos muy inteligentes, son chicos muy vivaces, son chicos con una cantidad de habilidades cognitivas, con una cantidad de aptitudes, pero con una emocionalidad muy frágil, supremamente frágil. Los indicadores del suicidio nos lo muestran, ¿no? Colombia, por ejemplo, es un país en donde la segunda causa de muerte en niños y adolescentes es el suicidio por depresión. Y yo sí creo que este tipo de situaciones nos permiten generar ciertos comportamientos en los adolescentes y en los niños que los preparen precisamente para enfrentar las nuevas vicisitudes de la vida. Yo creo que sí es importante, yo creo que la alternancia ha llegado para quedarse, que muy probablemente iremos retomando nuevos elementos. Habrá que hacer investigaciones. Yo creo que sí hay que hacer investigaciones en torno a lo que nos dejó la pandemia, lo que nos dejó el comportamiento emocional de los chicos. Eso hay que revisarlo, porque si bien en muchos hogares, en muchos contextos familiares, los padres eran comprometidos con el acompañamiento académico de sus hijos, hay otros contextos familiares en donde eso no se dio, en donde el conflicto, la pelea, el castigo, la amenaza estaban más al orden del día. Y me parece que todo eso influye. Yo sí creo que los colegios antes, o por lo menos en ese paso anterior a la alternancia, deberían hacer un estudio que les permitiera identificar todo este proceso de acompañamiento que hicieron los padres, porque no todos los niños están nivelados. No todos los niños están nivelados académicamente. Para nadie es un secreto que no estábamos preparados para la virtualidad. Los profesores no estaban preparados para dar clases virtualmente a chicos de 5, 6, 7 años, y eso tiene unos costos. Eso tiene unos costos. No es lo mismo el aprendizaje que se da presencialmente al aprendizaje que se da virtualmente, sobre todo en el caso de los niños y de los adolescentes, ¿no? Oiga, doctor Vega, ahora que usted menciona la generación de cristal, en nuestra época salíamos al recreo, que se llamaba no descanso, sino recreo, y parte de los juegos era darnos calvazos, las solfas y todo eso que ahora le llaman bullying, y otras, el que era fastidioso, pues era el fastidioso del salón, pero ahora es el tóxico. Han cambiado mucho los lenguajes, y me ha llamado la atención lo que está pasando con la publicidad. Yo no sé si es que llegamos a un punto que era necesario, si es que antes transgredíamos reglas y no nos dábamos cuenta ahora, porque mire, que la publicidad de esto que se prepara tan rico, los pancakes, que porque es una negra, entonces que es racismo. Ahora van a prohibir al zorrillo apestoso, que porque no es un conquistador, sino que era acoso sexual. O sea, nos van a cancelar los picapiedra por maltrato animal porque la lavadora es un mamut. O sea, estamos llegando a límites. No estaremos como exagerando, doctor Vega. Y no estaremos lejos de que nos cancelen el Chavo del 8, porque si hubo una mujer acosadora, fue la bruja del 71. No, ya lo cancelaron. Y una violenta doña Florinda. Y una violenta doña Florinda también, ¿no? ¿Cuántas veces le pegó? ¿Saben qué? O demandar al pato Donald, doctor Vega.
demandar al Sí, Pato Donald porque tenía 3 sobrinos y no tenía hermanos. Entonces eso también es un sí, tema familiar, no, mejor dicho. eso es cierto. Miren, chévere que algún día conversemos de ese tema me parecía a mí encantador, porque la verdad es que yo sí siento que como psicólogos, y hablo en nombre propio, hay un mea culpa, yo creo que en algún momento perdimos el camino y le hicimos ver a los padres que era importante no ser tan drásticos, no disciplinar, que la autoridad no estuviera presente y nos fuimos al polo opuesto. Es que nosotros somos de polos. Si estábamos aquí y pasamos al otro polo y realmente eso no es tan sano. Uno encuentra una cantidad de comportamientos sociales en los niños y en los adolescentes que como tú lo dices, cuando nosotros éramos pequeños y cuando éramos más jóvenes, y esto no está validando la violencia, por favor, queremos que nos lo entiendan, estamos en contra del castigo físico, estamos en contra de la amenaza, estamos en contra de la violencia física, de la agresión verbal, por supuesto que sí, pero tiene que seguir habiendo autoridad y tiene que seguir habiendo disciplina y tienen que haber límites y tienen que haber normas y tienen que haber reglas, porque el mundo funciona así. Y yo siento que nuestros hijos, yo tengo un hijo que tiene 10 años, y yo siento que nuestros hijos han crecido en un mundo en donde hay que explicárselos todo, hay que molérselos todo, hay que justificarles todo, hay que argumentarles todo, y entonces eso ha vuelto más complicada la crianza y la educación. Y a ese punto tenemos que algún día pararle bolas, porque o si no la vida se nos va a volver, como decimos en Colombia, a cuadritos. Doctor, a mí la que más me preocupa de todos es la primera infancia, de ese 0 hasta los 7 años, que se necesita tanto la socialización, los niños en el jardín. Décadas se gastaron en la humanidad apostándole a esa primera formación, a esa estimulación temprana, ¿no? Y entonces ahora se nos paraliza todo porque no se puede ir. ¿Cómo usted descifra eso y qué hacemos con esa parte? Es la que más me preocupa a mí como educadora. Y es cierto porque fíjate tú que esos primeros 7 años de vida generan una impronta en los niños que se vuelve fundamental. La estructura de personalidad comienza en esos primeros años de vida y qué importante es que los niños en ese momento vayan incorporando una cantidad de elementos que van a ser de ahí en adelante, que van a ser para siempre. Y claro, yo siento que el hecho de la pandemia, de estar un poco en las cuarentenas, en los alejamientos sociales, esto nos impidió que estos niños muy probablemente enfrentaran algunas situaciones que hacen parte de estructurar esa personalidad. Pero fíjate que también ahí hubo otros elementos que me parece que fueron gananciosos, y es que quienes lo supieron utilizar lograron fortalecer mucho los vínculos emocionales que tenían con sus hijos, y eso es una ganancia. Es decir, crear lazos de confianza no dependen de los discursos, dependen de realmente las experiencias y las vivencias. Y en los contextos familiares en donde esas experiencias y vivencias fortalecieron los lazos de confianza, eso les da una gran ganancia. Porque qué mejor que tú puedas saber, que tú puedas entender, que tú puedas comprender lo que tienen tus hijos, lo que tienen tus niños, lo que tienen los niños al interior del aula de clase. Eso me parece que es una ganancia fundamental. Pero también tienes razón en algo. Va a venir una generación que se ha criado y se ha educado a partir de la tableta. O sea, hubo muchos niños que su primera experiencia fue la virtualidad. Entonces, esos niños no van a extrañar mucho la presencialidad porque comenzaron su vida académica a través de la virtualidad. Allí hay que hacer investigación, porque eso también va a llamar mucho la atención, ¿no? Va a haber muchos chicos que comenzaron con la virtualidad y entienden la virtualidad como lo único que había en su vida, y regresar al colegio, alejarse de papá, alejarse de mamá, alejarse de sus hermanos, del entorno familiar, eso también cuesta. Por eso a mí me parece interesantísima la propuesta de la alternancia. Que los chicos estén en el colegio en un tiempo, que vuelvan a casa en otro tiempo, que tengan la virtualidad. Ya muy probablemente este año iremos perfeccionando mejor el tema de la virtualidad. Creería yo que en algún tiempo no muy lejano los colegios, y ya lo están haciendo, sobre todo en el caso, por ejemplo, que yo conozco en Colombia, ya han venido trabajando mucho sobre las plataformas virtuales.
me parece que eso es fundamental. Muchos de los que hemos recibido clase online estábamos acostumbrados a ciertos elementos tecnológicos, pero los niños no. Ahora, No. esto es importante en virtud de que uno lo asocie con otros elementos sociales de los niños. Yo, por ejemplo, a mi hijo, cuando comenzó el tema de la virtualidad, le decía, esto es como cuando tú te pegas 2 horas a jugar videojuegos en tu tableta o en tu computador. Lo que pasa es que lo vamos a hacer un poquito más largo porque las horas de clase son de 4 horas. Seguro. Claro que sí. Entonces, Oiga, voy a rescatar. doctor Sí. Vega, una de las circunstancias que nos impuso la pandemia fue el encierro. Y supongo que usted hace ratico que no va al Cocuy, que es un paseo que le gusta. Me gustaría que nos hablara un poquito de esas terapias, de esa actividad, de ese trabajo que usted realiza, a donde lleva a sus grupos empresariales o estudiantiles a esa relación con la naturaleza, porque si bien para una generación va a ser raro volver a una clase o llegar a un salón, ocupar un pupitre, menos pegarse un viaje, ir al Cocuy, pegarse una caminata y todo eso. ¿Cómo es que usted combina la naturaleza en su trabajo? Pues eso hace parte de mi hobby. Yo en la maestría en psicología clínica trabajé una investigación que tenía que ver con los escenarios lúdico-terapéuticos. Mi propuesta era, qué mejor sería que sacar a los adolescentes, por ejemplo, de un escenario de consultorio y que en un escenario al aire libre pudiéramos desarrollar un proceso terapéutico que les permitiera a los padres vincularse con sus hijos, pero enfrentando una situación de conflicto en tiempo real. Cuando tú haces escalada, a mí me gusta hacer escalada. Yo no soy escalador profesional, ni mucho menos, pero me gusta escalar. Y en los muros de escalar encontré que los chicos se enfrentaban a situaciones conflictivas, a problemas reales, a cómo pasar un bloque de un lado a otro, cómo enfrentarse con el tema de la altura, cómo enfrentarse con el tema del rappel, que es descolgarse por la cuerda, y cómo filiar ese vínculo con los padres, porque ponía porteadas a tratar a papá e hijo, en donde papá sostenía la cuerda de vida del hijo. Todo eso me fue permitiendo ver que habían unas experiencias que eran supremamente enriquecedoras, sin que se perdiera el elemento terapéutico que se trabajaba en el consultorio. Yo trabajo mucho el término de las narrativas, los modelos narrativos, y me di cuenta que en el muro lo podía hacer. Y fíjate que esa experiencia del Cocuy fue una experiencia muy linda. Yo comencé llevando grupos de personas, amigos que querían ir a conocer, y yo había ido al Cocuy hacía muchos años y me gusta ir mucho, y comencé a llevar grupos de amigos, y algún día se me ocurrió llevar una pareja que estaba conmigo trabajando el tema de relación de pareja, y les dije, oiga, vámonos este fin de semana para el Cocuy. Y comenzamos a hacer ejercicios terapéuticos en las caminatas. Quienes han ido al Cocuy, quienes han ido a la sierra, entienden que allá las caminatas pueden ser de 5 o 6 horas. Y yo comencé a hacer ciertos ejercicios de pareja con estas personas que iban. Y lo más curioso es que después el voz a voz, que yo siento que esa es la mejor publicidad que puede haber. A mí la gente me llamaba y me preguntaban que si yo era el psicólogo que arreglaba parejas en la nieve. Entonces, digamos que el propósito no era ese, pero realmente sí la experiencia permitía que se generaran muchos elementos enriquecedores en la vida de pareja. Y llevo adolescentes, la verdad es que ya desde, obviamente, por el año pasado, por la pandemia no lo hemos podido hacer, pero la experiencia con los adolescentes también ha sido bonita, cuando ellos se enfrentan a propósitos, cuando ellos se enfrentan a retos, cuando ellos tienen motivaciones, intereses, expectativas de vida distintas que no son impuestas, sino que muchas veces surgen de ellos, hacen que esas experiencias sean enriquecedoras para sus vidas. Óigame, doctor Doctor, Rubén Darío Vega, Fior, que dale, Omar, dale. tenemos que despedir al doctor Vega. Sí, sí, Infortunadamente el dale, tiempo dale. es corto, pero seguramente lo volveremos a Sí, invitar porque este diálogo ha sido muy agradable. Doctor Vega, muchas muy gracias, muy agradable. valiosos Por todos los supuesto. aportes. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y a todos un feliz día, que todos tengan un bonito día y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Encantador. Rubén Darío Vega, psicólogo clínico, conferencista, escritor, aquí estuvo acompañándonos esta mañana hablando de cómo nos ha afectado la pandemia. Pausita y en segundo la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en Bogotá, Amanda Camacho, estará con nosotros.